Bien, saludo con gusto al socio director médico de Beicur México, a Humberto Martínez. Con el gusto de saludarte, Humberto. Pues vamos arrancándonos esta mesa. En un momento queremos invitar a Israel Rivas, abogado y activista por los niños con cáncer. Desde tu perspectiva, hemos estado revisando algunas instituciones públicas, ya lo hicimos con Pemex, lo hemos hecho con la Comisión Federal de Electricidad, ahora nos detenemos con el IMSS. En términos médicos, qué tan sano está el Instituto Mexicano del Seguro Social? Sabemos que hay un problema en cuestión de tiempos de espera, abasto de medicamentos, pero su estructura es sana, es viable seguir manteniendo al IMSS así como está. Humberto, bienvenido. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Mira, yo pienso que desde el punto de vista, haciendo una similitud con los elementos humanos, y decimos, ¿qué tan sano está el organismo? Bueno, pues yo no lo veo bastante sano. Te voy a decir, finalmente, vemos que el presupuesto, como tal comentabas hace un momento, ha disminuido en forma general, los gastos aumentan. Hay un detalle importante, tenemos más de 30,000 empresas que han perdido su capacidad de seguir trabajando y por lo tanto es afectado el que haya menos todavía trabajadores que estén cotizando al Seguro Social. Y por otro lado, pues, ¿qué te puedo decir? Se calcula que hay un gasto de más o menos 1,400 pesos por cada persona, lo cual es casi un 25% menos a lo que se tenía en el 2024. Entonces, en ese sentido, tenemos problemas financieros. Por otro lado, las jubilaciones. El pago que se paga de jubilados es cada vez mayor, hay una menor cantidad de gente cotizando, habemos mayor cantidad de gente que rebasamos los 60 años, pero el problema no es tanto de los jubilados en sentido estricto, sino el problema es que también los médicos que proporcionan servicio en el instituto ya rebasan en un 45%, si no es que más, los 60 años. Entonces, tienes ese otro grave problema. Agrégale las prestaciones que se le otorgan dependiendo de la antigüedad que tiene, vamos a decir, un cirujano de columna. Un cirujano de columna puede tener hasta 3 meses de vacaciones al año. Entonces, eso es una situación muy, muy complicada. Muy interesante. Humberto, le damos la bienvenida, como te decía, a Israel Rivas. Él es abogado y activista por los niños con cáncer. Atento, por supuesto. Y bueno, aprovecho para comentarles que va a aparecer un reloj por acá que nos va a ayudar a que sus opiniones vayan entre 1 minuto y 1 minuto y medio para hacer más dinámica esta mesa. Siguiendo con la misma pregunta, Israel, para darte la bienvenida, desde tu perspectiva, ¿qué tan sano en términos ya sea financieros, ya sea operativos, está el IMSS actualmente? Y digamos que pues de entrada el servicio pues en algunos estados es muy deficiente, no es como Dinamarca, pero desde tu perspectiva, ¿qué le duele al IMSS? Me falta, buenas tardes a ambos, Humberto, buenas tardes, los saludo con gusto también al auditorio. Y quiero decirles que lejos de ser, como ustedes bien decían, Dinamarca, hoy el IMSS está totalmente quebrado. Le doy la razón a Humberto, hay pensiones, no le echo la culpa a los médicos están bajo un estrés, ¿verdad? Y hacen lo que tienen con lo que pueden, ¿verdad? Las vacaciones no tendrían razón de ser si un médico quisiera tomarlas y es su derecho conforme a la Ley Federal del Trabajo, adelante. El problema no es eso, el problema es que no se ha contratado personal suficiente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como muestra un botón, ¿verdad? Uno va a una consulta y por a un especialista y se la dan dentro de 4 o 5 meses porque no hay especialistas, porque no hay medicamentos, porque el IMSS, te voy a decir nada más y nada menos, yo acabo de ir la semana pasada, yo soy derechohabiente del IMSS, ¿verdad? Porque trabajo para una empresa privada y se paga con mis recursos, con el recurso de la empresa y con el recurso del Estado. No hace diferencia a otras instituciones que lo absorbe todo el Estado, era para que debería de estar mejor. Soy hipertenso y no había el medicamento que necesitaba, ¿verdad? Me dijeron, pues no hay, señor, o Uf. cómprelo o mire usted, F. Fui el otro día, yo estoy poniendo mi caso, no te quiero poner casos lamentables de medicamentos que son carísimos, que cuesta una fortuna, de quimioterapias.
o de otros medicamentos que se necesitan para trasplantes, etcétera. No lo hay. Necesitar un antibiótico tan simple como el ácido coagulínico con amoxicilina. Y me dice, no hay, nada más hay sulfas, trimetropin, pero ¿sabe qué? Le va a hacer cosquillas a su bacteria. Ya, así, hágale como quiera, porque no hay. Muy bien. Soy asmático, ¿verdad? Desde hace muchos años. No hay medicamentos para el asma, ¿verdad? Me da nada más el Ventolin, que si nos echamos una googleada, ¿verdad? Nos va a decir que está indicado solamente en casos muy graves y en hospitalización, no los medicamentos preventivos para evitar que seas metido. Estoy hablando de mí, no quiero decirte las demás personas Muy que bien. tienen enfermedades mucho más complejas. Planteando, bueno, el financiamiento al IMSS es las cuotas patronales, trabajadores y el gobierno federal. Bien decía hace un momento Humberto, si hay pérdida de empleos, pues el trabajador deja de cotizar, el patrón deja de pagar y el gobierno federal pues obviamente no aporta. Entonces vemos un esquema frente a un país en donde más de 56 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, pues realmente pues se hace completamente inviable. Yo preguntaba ayer en una mesa sobre la viabilidad de Pemex con tantas deudas. Ahora, este esquema, ¿qué tan viable es seguirlo manteniendo? O tendría que subirse las cuotas, o tendría que pues empezar a evaluarse, porque sobre todo me parece que no se ha planteado una posible, ni siquiera eso, una posible evaluación de este esquema, qué tan factible sigue siendo en el 2025. Humberto. Yo no creo que sea muy complicado. Aquí el asunto es muy sencillo. Tú tienes un seguro porque lo estás pagando. Puede ser privado, puede ser público, como en este caso. Si hay la suficiente cantidad de personal que paga para tener esa atención debe de ser proporcionada en la forma y en la cantidad en la cual yo estoy pagando. El problema es que el Instituto Mexicano de Seguro Social, además, a partir de este año, recibe todo lo que es IMSS Bienestar. Entonces, todos aquellos que cotizamos, Sí. todos aquellos que hemos pagado por años Seguro Social, ahora vamos a tener también con nuestras cuotas que mantener a otros 40 millones de mexicanos porque no hay forma que el IMSS Bienestar tenga otro proceso. Es cierto, el gobierno federal aumentó el presupuesto y muchísimo para el IMSS en bienestar en lo específico, pero es insuficiente. Es insuficiente. Hay por aquí un dato de que se dieron 48,537 millones de pesos y eso es insuficiente. Y como dice claramente el licenciado, tenemos problemas en cuanto a la cantidad de gente que está prestando este servicio. No hay médicos suficientes, no hay enfermeras, vamos, no hay personal de intendencia suficiente para dar mantenimiento a los hospitales, a las clínicas, a cualquiera de las áreas donde normalmente se tiene este tipo de servicios. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un seguro que debemos disfrutar porque lo pagamos. Y eso es suficiente. Uf. ¿Y qué pasa? Que terminamos en clínicas privadas que muchas veces pues sí sacan del apuro, en este caso, como bien decía Humberto, pues para una tratamiento, un padecimiento quizás, digamos, ligero o no tan grave, pues sí te puede sacar del apuro esto del asma, pero ya una cirugía o un padecimiento mucho más crónico y más grave o profundo, pues en lo privado esto ya se vuelve impagable. Humberto, hablando de un servicio entre lo privado y lo público, Humberto, Israel, perdón. Es cierto. Sí, Adelante, Israel, por sí, favor. perdón. Sí, claro que sí, Humberto. Y tienes toda la razón, tiene toda la razón, Humberto. Es un servicio que nos los están dando, lo voy a traducir a términos muy coloquiales, poquiteado, ¿verdad? Ahí te va de poquito, porque pues, no tenemos dinero. Y Sí. ahí te vas de poquito, pues te doy lo que hay, porque pues no hay cuotas suficientes, ni obreros, ni patronales, y yo no tengo dinero. Te has de recordar, Humberto, que este IMSS Bienestar ya se había hecho un experimento allá en los 70
Y bien has de recordar tú, que eres más grande que yo, por supuesto, ¿verdad? Que ahí en Chiapas, el doctor Manuel Velasco Suárez, hoy abuelo del senador del Verde y exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, implementaron un seguro junto con Manuel Camacho Solís, que en paz descanse. En ese tiempo todos eran del PRI, ahora ya son de Morena, ¿verdad? Que se llamaba IMSS-Coplamar hasta los 80s, que era atención del IMSS Mm. generalizada. Ahí andaban las camionetas por la Sierra de Chiapas, por la costa, por Chamula, por Sinacantán, por todos los altos. Fue un rotundo fracaso. ¿Qué pasó con las clínicas? Te voy a poner el ejemplo de la clínica del IMSS de San Cristóbal de las Casas del Hospital, que se llamaba de campo. Pues estaba en una situación lamentable. Tuvieron que quitar el IMSS-Coplamar y regresar al esquema anterior porque no le funcionó. Este es un esquema que ya se intentó. Si me voy a la raíz del problema, no va a haber ninguna solución mágica cuando un Estado solamente dedica menos del real, menos del 1.5 del Producto Interno Bruto a la salud. Sí, ¿no? No va a haber, y conste que es un derecho fundamental. Si ustedes van allá al siglo XXI y la mamá de un niño con cáncer o el paciente que necesita hemodiálisis o está bajo un trasplante de riñón, no le importa que si van a hacer carritos del bienestar para repartir medicamentos, no le importa. Lo que le importa, no le importan los pretextos, que si había mafia de las farmacéuticas, que si se lo robaron, que si a Chiquita la bolsearon. Los pretextos son miles, y han sido miles, pero no, en 7 años no pueden resolver el problema. Al paciente lo que le interesa es que se cumpla con un derecho. Y ojo, los derechos a la salud. Y eso se lo reitero yo a mi querido Sober Robledo, somos paisanos, somos chiapanecos, ¿verdad? Y nos conocemos desde hace muchos años. Somos casi contemporáneos, se lo dije. Los derechos humanos no se negocian, ni se sientan en una mesa de diálogo a negociar a ver si el gobierno, en una de esas, por compasión Claro. profunda, me va a dar los medicamentos y me va a hacer valer mi derecho. Es imposible esto. Punto. Resuelven el problema. A mí no me den explicaciones, al paciente no le den explicaciones. Resuelvan de una vez por todas el problema del desabasto. ¿Cómo le van a hacer? Claro. Tendrás razón, mi querido Humberto, para eso les pagamos Ahora, y les pagamos bien porque ganan unos años excelentes. Ahora, es esto que estás comentando, ¿cómo le van a hacer? Añadiéndole a eso, la presidenta en una serie de giras recientes está anunciando las rutas del bienestar. Estarán surtiendo medicamentos, estarán abasteciendo las unidades médicas de los estados que están pues adheridos al IMSS Bienestar, esos hospitales enormes que usualmente coordinan las secretarías de los estados, las secretarías de salud de los estados, ahora las estará absorbiendo el IMSS Bienestar. Si de por sí el IMSS ya es complicado, es complejo, ahora se está absorbiendo una estructura administrativa, burocrática enorme a las instituciones, insisto, de salud estatales, que usualmente son muy grandes también en los estados de la República. Parecería que es algo muy complicado y difícil que esto pueda salir adelante. Digo, pongo la duda ahí. ¿Cómo lo has estado observando, esta transición que vaya que ha sido muy dolorosa, Humberto? Fíjate que tienes toda la razón. De por sí el Instituto Mexicano del Seguro Social es un monstruo. Tiene una cantidad enorme de trabajadores, tiene infinidad de hospitales, clínicas, y ahora a partir de la destrucción, bueno, de la modificación que se hizo del Seguro Popular en el sexenio anterior y de la invención de otros tipos de sistemas de prevención, de protección, de atención a la población, y ahora esto del IMSS Bienestar, que se supone que está en las manos de Schwartz, él es el titular de esta área y debería de tener todo el equipamiento para poderlo manejar. Yo la verdad lo veo muy complicado. Sabemos perfectamente bien que la concentración en muy pocas áreas y la centralización lo único que provoca es un exceso de burocracia que enlentece, que además desvirtúa y que finalmente cae en la corrupción, porque es una sola persona quien toma las decisiones. Y de ahí hacia abajo es complicadísimo realmente saber qué está sucediendo, como decía el licenciado Rivas, en una población en Chiapas o en Guerrero, o ya no vayamos tan lejos, en Iztapalapa.
¿qué está pasando si estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Es muy, muy complicado. Entonces, ¿cómo administrar este monstruo? Es un verdadero reto y yo les deseo mucha suerte a los funcionarios responsables. Qué gran reto, Israel. No se soluciona obviamente esto con camionetitas o camionetas para llevarlas, digo, es un apoyo por supuesto, pero no se soluciona este gran reto con eso, esta transición del IMSS Bienestar, Israel. Claro que no. Hoy tienes razón, Humberto, en todo el panorama que planteas, porque tienes muy buen conocimiento de este monstruo que es el IMSS. Hoy por hoy, en los hospitales de este país no hay medicamentos. Tengo un paciente internado y no voy a hablar del IMSS, voy a hablar del otro monstruo que es el ISSSTE. Tengo un paciente familiar muy cercano internado con un cáncer terrible, con un linfoma, y el domingo pasado no había jeringas subcutáneas para ponerle fligación. A ese nivel, ¿verdad? A ese nivel estamos. Lo de los carritos no va a funcionar porque hay una trazabilidad del reparto de medicamentos, sobre todo los especializados. Si son aspirinas, si son paracetamoles y algunos antibióticos muy básicos, te lo creo que te los puedan inclusive ir a dejar a tu casa por delivery, ¿no? Pero no se trata. Las quimioterapias y muchos otros medicamentos, inclusive antibióticos, tienen una trazabilidad muy compleja. Si no se trata de repartir leche y tocar una campana como en los pueblos hace algunos años en la Ciudad de México y tocar, ya llegó la leche y así ya llegó el medicamento. Sí. Es un absurdo total, es un absurdo como la megafarmacia del expresidente que decía que ahí iban a tener un stock de medicamentos, porque vuelvo a repetir, hay una trazabilidad, hay medicamentos que se tienen que preparar en ese momento porque se inactivan, su vida útil puede ser de horas, y hay que suministrarlo inmediatamente a los pacientes, igual que antibióticos. Entonces, estos medicamentos que son realmente caros para enfermedades crónico-degenerativas no se reparten como repartir agua, como repartir refrescos, ¿verdad? Parece otra de las puntadas más, parece que estuviéramos escuchando las puntadas del Chavo del Ocho, del expresidente Chavo del Ocho, Andrés Manuel, y de la presidenta Sheinbaum. De verdad, me parecen puntadas del Chavo, a ese nivel. Y lógicamente a la gente le dan a tole con el dedo. ¿Sabes por qué? Porque no van a cumplir con su promesa de acabar el desabasto en un mes. Lo dijeron y no lo van a cumplir. Y faltan hoy 11 días para que cumplan su promesa. Y sé que no lo van a cumplir. Muy bien. Oye, Humberto, pues me gustaría que concluyeras esta mesa. Yo sé que da para más, pero pues siguiendo con esto que dijiste, el gran reto que representa el IMSS Bienestar, menos de un minuto para poder concluir, por favor. Adelante. Gracias. Mira, ¿qué podemos hacer finalmente, no? Creo que debemos de establecer un sistema preventivo de salud. No podemos seguir atendiendo hospitalariamente al 85% de la población sin poder resolver su situación. Tenemos problemas crónico-degenerativos, tenemos alteraciones a la salud graves, tenemos cáncer. Esos son problemas que deben de ser atendidos a un tercer nivel y ese es el nivel que debe de proporcionar el seguro. De ahí en fuera, yo lo veo muy complicado. Muy bien. Es completamente de acuerdo con preventivo Humberto. Que no tenemos, Israel. Y Humberto, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Les agradezco infinitamente y a usted que estuvo también pendiente de esta mesa de debate, les agradezco y le invito, quédese en Mega Noticias. Con permiso.